Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante un viaje fascinante, una verdadera inmersión profunda en las páginas más turbulentas y complejas de la historia. Y a menudo las menos conocidas, todo hay que decirlo. Totalmente. Vamos a adentrarnos en una tesis histórica y teológica que lleva por título El rastro de la sangre. Y bueno, la verdad es que el nombre ya nos da una pista de que no estamos ante un relato precisamente pacífico. Desde luego que no. Es un tema denso, apasionante y, hay que decirlo desde el primer segundo, cargado de muchísimos matices. Sí. Antes de arrancar con los detalles, creo que es fundamental hacer una pequeña pausa para establecer cuál es nuestra misión en el programa de hoy. Para quien nos escucha, es importante fijar las reglas del juego. Es una aclaración crucial que no podemos pasar por alto. Hoy vamos a trabajar con una pila de documentos muy específicos. Tenemos sobre la mesa extractos del famoso libro histórico El espejo de los mártires, investigaciones de la plataforma Baite y textos teológicos como Confrontando el calvinismo. Todos estos materiales defienden una postura muy particular sobre cómo se ha desarrollado la historia del cristianismo, claro. Exacto. Y nuestra labor aquí es puramente analítica e imparcial. Esa tesis central que proponen las fuentes. Pues en resumen, plantean una idea rompedora. Que desde la época de los apóstoles hasta nuestros días, ha existido una línea ininterrumpida de grupos cristianos al margen de la institución oficial. Grupos que buscaban regresar constantemente a la pureza y a la literalidad del Evangelio original. Y para ello se negaron a someterse a la jerarquía, ya fuera el Imperio Romano, el poder de la Edad Media o las iglesias estatales del siglo XVI. Vale, vamos a desgranar esto porque es un recorrido de muchísimos siglos y tela con lo que hay que analizar. Pues para empezar a desenredar esta madeja, el punto de partida lógico que proponen los textos es la propia iglesia primitiva. Según la tesis, esta primera comunidad establece el modelo de pureza doctrinal, pero simultáneamente instaura el modelo de persecución. Fueron los primeros en sufrir castigos, claro. Eso es. Sin embargo, el argumento central es que a medida que esa iglesia original crecía, comenzó a institucionalizarse, a crear estructuras rígidas de poder. Y es justo ahí donde surgen las primeras grandes disidencias. Y para ver esto nos vamos directamente al siglo II. Hablamos de una época en la que el eco de los apóstoles aún resonaba. Y de repente aparecen los llamados montanistas. Es tremendo pensar que tan poco tiempo después ya hubiera movimientos pidiendo una reforma. Lo fascinante de esto es cómo los montanistas reaccionaron contra algo muy específico: la profesionalización del clero. Según nuestras fuentes, este grupo veía con preocupación que la iglesia estaba perdiendo su fervor espiritual original. O sea que la espontaneidad de las casas estaba siendo reemplazada por una jerarquía. Exactamente. Líderes que empezaban a actuar más como funcionarios que como guías. Querían mantener vivo el fuego original. Los documentos señalan que los montanistas defendían la vigencia de los dones del Espíritu Santo, exigían una santidad muy estricta y abogaban por el sacerdocio universal. Es decir, rechazaban que solo un clérigo profesional pudiera intermediar con Dios. Creían que cualquier creyente tenía un papel directo. Y esta tensión entre la base y el poder oficial no hace más que intensificarse en los siglos III y IV. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los textos nos introducen a los novacianos y los donatistas. Y el contexto aquí es vital. Estamos hablando de las durísimas persecuciones romanas, bajo emperadores como Decio o Diocleciano. Un dilema moral gigantesco. Es aterrador pensar en el Imperio Romano torturando a las personas, exigiéndoles quemar incienso al emperador. Y como es lógico, ante semejante terror, muchas personas ceden. Niegan su fe para salvar sus vidas. Claro, pero el gran cisma llega cuando la persecución termina, y esas personas, los caídos o lapsi, quieren volver a ser admitidos. Y justo en ese punto de quiebre, los novacianos y los donatistas se plantan con una postura radical. Defendían lo que las fuentes llaman una iglesia de puros. O sea que quienes habían renegado, bajo tortura, no podían ser readmitidos fácilmente. Ni mucho menos ocupar cargos de liderazgo. Sostenían que la persona que administraba los sacramentos debía tener una integridad moral absoluta. Para que nos hagamos una idea del nivel de exigencia, si un obispo había entregado las escrituras a los romanos, cualquier acto religioso que hiciera después, como un bautizo, no tenía ninguna validez para estos grupos disidentes. Exigían una autonomía total de las iglesias locales y reclamaban una membresía regenerada. Ese concepto es fundamental en la tesis. Significa que la iglesia no era una institución a la que uno pertenecía por inercia social,
Solo aceptaban a personas verdaderamente convertidas. Esa idea de pertenencia voluntaria va a ser el gran hilo conductor. Y para ver cómo evoluciona, los documentos nos proponen un salto en el tiempo. Porque si el Imperio Romano cae y el cristianismo pasa a ser la religión oficial del nuevo orden, ¿qué ocurre con esta Iglesia de puros? Pues, según la tesis, pasa a la clandestinidad y resurge con fuerza en la Edad Media. Nos plantamos en el siglo XII en el sur de Francia. Entra en escena Pedro de Bruys, líder de los petrobrusianos. Según el texto, este grupo se asemeja muchísimo a la futura reforma radical. Y la razón principal por la que los conectan es su rechazo frontal al bautismo infantil. El argumento de los petrobrusianos era muy lógico para estar en el siglo XII. Sostenían que un bebé no tiene la capacidad cognitiva para creer o tomar una decisión de fe. Así que el bautismo solo valía para adultos conscientes. Pero claro, hay que entender el impacto social. En la Europa medieval, rechazar el bautismo infantil no era un debate de salón. Era el certificado de nacimiento. Literalmente, era la inscripción en la sociedad feudal. Rechazarlo era una insubordinación, casi un acto de traición. Y las acciones de este grupo iban más allá. Las fuentes explican que rechazaban tajantemente la presencia real física en la Eucaristía. Para ellos era un acto puramente simbólico, un recordatorio. También se oponían a las oraciones por los muertos. Y hay un detalle memorable. Rechazaban los edificios de las iglesias. Su lema era que Dios escucha igual en una plaza que en una gran catedral. Fíjate qué afirmación tan disruptiva. La catedral era el núcleo del poder político y económico. Desafiar eso era desafiar al sistema entero. Un testimonio brutal del peligro de esas ideas. Madre mía, menuda historia. Pero su muerte no apagó el movimiento. El texto presenta a su sucesor, Enrique de Lausana, que lideró a los enricianos. Y aquí el giro es que Enrique era un exmonje. Un detalle crucial. Alguien que conocía las entrañas de la estructura eclesiástica. Enrique tomó el relevo, enfatizando la responsabilidad individual frente a Dios y rechazando la autoridad de Roma. Y el asombro es mayúsculo al leer que su influencia fue tan grande que vaciaba iglesias oficiales. El poder establecido tuvo que enviar a San Bernardo de Claraval, una de las figuras más formidables de la cristiandad medieval, para intentar detenerlo. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que la tesis del rastro de la sangre no habla de anécdotas aisladas. Son movimientos de masas que hacían temblar las estructuras. Lo cual nos sirve de puente perfecto para el grupo que los textos describen como el eslabón histórico más sólido, los valdenses. Los historiadores citados en las fuentes los consideran absolutamente cruciales. ¿Por qué? Por democratizar el acceso a la Biblia. Liderados por Pedro Baldo. Para ellos, la escritura era la única autoridad, así que necesitaban entenderla. Hicieron algo revolucionario y peligroso. Financiaron la traducción de la Biblia a la lengua del pueblo, al provenzal. Esta Biblia valdense permitía a campesinos y artesanos leer los textos por sí mismos. Saltándose a los sacerdotes como intermediarios, el monopolio de la información se rompió. Y las fuentes indican que el impacto fue sísmico. Al leer la Biblia, llegaron a conclusiones que chocaban frontalmente con la doctrina oficial. Rechazaron el purgatorio, las indulgencias y el culto a las imágenes. Además de un pacifismo radical, Pedro Baldo buscaba la pobreza voluntaria y se negaban a prestar juramentos o ir a la guerra. Y claro, ¿cómo encaja ese pacifismo en un sistema feudal basado en juramentos de lealtad militar? Pues no encaja. Era declararse antisistema total, cavar tu propia tumba política. Fueron vistos como una amenaza a la seguridad del Estado. Sufrieron masacres brutales y tuvieron que refugiarse en los Alpes, pero sobrevivieron. Y siguiendo esta línea de disidencia, llegamos a la gran explosión del siglo XVI, la Reforma. Pero ojo, los textos no se centran en Lutero o Calvino, sino en la reforma radical de los anabaptistas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Los textos argumentan que los anabaptistas, los que se vuelven a bautizar, son el grupo que más impacto directo ha tenido en las iglesias evangélicas actuales. Retomaron el rechazo al bautismo de recién nacidos, pero su aportación más profunda fue su postura inflexible sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. En el siglo XVI, separar la religión del gobierno sonaba a pura anarquía. Ellos sostenían que la verdadera Iglesia debía ser una comunidad 100% voluntaria. Exigían una decisión personal y veían la Cena del Señor únicamente como un recordatorio, sin misticismo físico.
Al desafiar tanto la visión católica como los reformadores protestantes que mantenían iglesias de Estado, los anabautistas se quedaron sin aliados. Fueron perseguidos implacablemente por ambos frentes, el enemigo público número 1 de Europa. Y así nos acercamos a la era moderna, para analizar la viabilidad de toda esta estructura. A principios del siglo XVII surgen formalmente los bautistas, desde este mismo caldo de cultivo disidente. El texto da apuntes históricos concretos. Mencionan la congregación del inglés John Smythe en Ámsterdam en 1609, y cómo Thomas Helwys fundó la primera iglesia bautista en Inglaterra en 1612, pagándolo con su vida en prisión. Los bautistas modernos serían los herederos actuales de esa línea de pureza. Pero claro, esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo sostienen los autores que esta línea es legítima si estos grupos ni se conocían y fueron masacrados? Los documentos lo sustentan sobre 3 pilares fundamentales. El primero lo denominan viabilidad teológica o la sucesión de la verdad. A diferencia de la sede de Roma, que basa su legitimidad en una sucesión física de papas, la tesis defiende una sucesión de la doctrina. El puente entre un anabaptista del siglo XVI y un creyente de hoy no es una institución corporativa. Es la fidelidad a la Biblia. Exacto. Si dos comunidades en distintos siglos leen los mismos textos y llegan a las mismas prácticas gracias al Espíritu Santo, son sucesores legítimos. El segundo pilar es la viabilidad histórica, centrada en la Iglesia remanente. Aunque la maquinaria estatal intentó borrar su rastro, la existencia de una pequeña minoría disidente a lo largo de los siglos prueba una promesa bíblica. Citan el Evangelio de Mateo, que las puertas del Hades no prevalecerán. El silencio en la historia oficial no indica que dejaran de existir, sino que sobrevivían en la marginación. Lo que enlaza con el tercer pilar, el fundamento bíblico o el modelo de la persecución. Su premisa es que la Iglesia institucionalizada, la aliada con el poder político, es la que persigue, mientras que la Iglesia que mantiene la fidelidad al Evangelio es siempre la perseguida. Citan palabras de Jesús: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán», o el concepto del rebaño pequeño en Lucas. Es la convicción de que la verdad teológica casi nunca está en la mayoría hegemónica. Para sintetizar todo esto, los documentos extraen 5 principios fundamentales. La declaración del remanente. Las convicciones innegociables de quienes prefirieron el desierto antes que ceder. Vamos a repasar juntos estos 5 puntos para nuestra audiencia. El número 1 es la autoridad suprema, el famoso principio de sola escritura. Un rechazo absoluto a que cualquier tradición humana o decreto tenga la misma autoridad que la Biblia. El segundo punto es la naturaleza de la Iglesia. La verdadera Iglesia jamás es un edificio ni una maquinaria política. Es una comunidad local y voluntaria. Donde Cristo es la única cabeza, sin intermediarios terrenales. El tercer punto son las ordenanzas, el bautismo y la cena. Son símbolos públicos de fe personal, no rituales mágicos de salvación. Bautismo solo para conscientes y la cena como un memorial solemne. El cuarto principio es el sacerdocio universal. Basándose en Hebreos, afirman que cualquier persona tiene acceso directo a Dios, sin necesidad de una casta clerical especial. Todo creyente tiene el deber de estudiar y servir en igualdad. Y finalmente, el quinto punto, que da nombre a la tesis de el rastro de la sangre, el principio de santidad y sufrimiento. La dolorosa asunción de que vivir según estos principios provocará un choque contra los valores del mundo. A la verdadera Iglesia se la reconoce más por sus cicatrices de persecución que por su poder social. Una síntesis poderosísima. A modo de conclusión, los textos reafirman que esta fe no fue un invento de la Reforma del siglo XVI, sino una fe antigua que sobrevivió a las hogueras y al destierro. La idea final con la que cierran los documentos es muy emotiva. Habla de las personas anónimas en cárceles o exiliadas en montañas, copiando las Escrituras. El texto cita al apóstol Pablo desde prisión. La verdad no está presa y no puede ser encadenada. Ha sido un viaje denso, pero absolutamente necesario para entender perspectivas de la historia que rara vez ocupan las portadas de los manuales. Para poner el broche final, me encantaría que nos dejaras con una última perspectiva, algo para darle vueltas al tema.
Por supuesto, construyendo sobre estos documentos, propongo un pequeño ejercicio de pensamiento crítico. Si aceptamos la premisa de estos textos de que la forma más pura de un movimiento se encuentra en sus minorías marginadas, en lugar de en sus mayorías institucionalizadas, ¿cómo debería cambiar esto la forma en que leemos la historia oficial de cualquier otra institución o sistema en nuestro mundo moderno? ¿Es la acumulación de poder por su propia naturaleza el mayor enemigo de la pureza original de cualquier gran idea? Madre mía, esa es una pregunta de las que resuenan en la cabeza mucho tiempo. Una perspectiva incisiva que nos invita a revisar la historia con una mirada mucho más crítica. Muchísimas gracias por guiarnos de forma tan magistral en este análisis a fondo. Y a nuestra audiencia, gracias infinitas por sumergirse con nosotros en estos textos tan complejos. Hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer haber compartido este análisis. Hasta muy pronto.